Retrópolis miedo suena sin control, como un vinilo maldito del horror. Monstruos bailando en mi transmisor y el miedo se vuelve rock and roll. Retrópolis miedo, no puedes huir cuando la radio te quiere consumir. Hola, ¿qué tal mis queridos retroamigos? El día de hoy, como lo pudieron escuchar en la introducción, vamos a tener un capítulo súper especial de Retrópolis Miedo. El día de hoy Retrópolis Radio se convierte en Retrópolis Miedo, la segunda edición, y estamos de verdad honrados en el invitado que tenemos para platicar de todas las historias que ustedes nos estuvieron mandando a nuestro correo y vamos a leer, pero les presento a nuestro súper invitado, el señor Santiago Segovia, uno de los locutores más conocidos y también uno de los investigadores de fenómenos paranormales más emblemáticos de este género. Te damos la bienvenida aquí a los micrófonos de Retrópolis Miedo, Santiago. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Eduardo, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias, Santiago. Y mira, justo el tema que vamos a tratar el día de hoy son artículos que guardan unas energías de las personas que en vida los tuvieron, artículos de las personas que pues tanto los quisieron, tanto significaron para ellos, que cuando ellos trascienden al plano astral, digámoslo así, su energía se queda guardada en estos artículos y por más que sean, pues no sé, vendidos, que sean regalados a otras personas, el espíritu o la esencia de la persona que fue la primera dueña de siempre queda una parte con ellos. Así es, Eduardo. Es muy sabido que muchas personas se quedan, por ejemplo, pueden ser posesivos de un lugar, de una casa, de algún objeto o de una persona también. Claro, justo esto que me comentas es algo que nos llama bastante la atención porque muchos de nuestros retroamigos nos estuvieron mandando al correo de Retrópolis Radio historias de las cuales lo que podíamos ver como una constante era siempre los artículos eran de segunda mano, como te lo comento, artículos que tenían más de 40 años ya de existencia, algunos servían, otros ya no hacían la función para lo que fueron creados, pero todos tenían la constante de que siempre tenían algún fenómeno paranormal o alguna aura que despedían que era como hipnótico, ¿no? Los artículos de los años 50 en lo que es la estética siempre son muy llamativos, muy bonitos, pero nos cuentan nuestros retroamigos que además de la estética tenían algo como que les llamaba, algo que lo hacían especial. Tú en esta cuestión, ¿qué nos puedes comentar o por qué más bien es que el espíritu de las personas o la energía se impregna tanto en estos artículos que incluso cuando ellos mueren pues siguen siendo relevantes dentro de su historia o de su plano? Así es, Eduardo. Mira, hay artículos, por ejemplo, muchas veces que fueron muy apreciados por estas personas. Puede ser alguna joya, puede ser inclusive, esto se da mucho en muñecas que compras en un bazar, en un mercadito, en un tianguis, y se te hace muy barata la muñeca, y dices, oye, pues estas yo las he visto más caras en tiendas departamentales, la compras, la regalas a tus propias hijas o la regalas a alguna nieta, y inmediatamente estas niñas sienten esa energía, rechazan el producto, pero a veces los papás no sabemos escuchar y decimos, no, esta muñeca me costó tanto y la quiero para usted, así es que ahora juega con ella. Y empiezan a suceder ciertas cosas. Mira, hay un caso, Eduardo, claro, de una cama. Esa historia yo le puse la cama del muerto. Esa cama fue adquirida en un bazar de la ciudad. ¿Cómo está todo? ¿Cómo empieza todo esto? Es un matrimonio que tiene a su hija, ya tenía 4 años la niña, y dice, ¿sabes qué? Queremos la recámara, hacerle una recámara vintage a la niña. Y van con esta persona de ese bazar, de esta tienda de antigüedades, que realmente esa tienda parece un museo, quiero que sepas,
parece un museo de todo lo que existe. En vez de tienda parece museo, le digo yo al dueño. Bueno, él empieza a conseguir ciertos artículos para la habitación vintage de esta niña. Faltaba algo, faltaba la cama. Entonces él consigue una cama que no es una cama de una cuna, no es una cama individual, como que es una cama hecha a la medida. Y dice, no, dice, les tengo ya la cama para la niña, especial la cama. Claro. Más de 100 años de antigüedad esta cama. Pues resulta que el matrimonio, muy contento, dice, oye, pues ya quedó completa la recámara vintage para la niña, pero resulta que las primeras noches, bueno, pasó yo creo que algunos 15 días para que la mamá se diera cuenta de que la niña dormía en el suelo. No es porque la bajaban ni nada, sino ella decidía dormirse en el suelo. Ella bajaba almohada, las cobijas, sus cobertores, y ella dormía en el suelo. Hasta que después de como 15 días la mamá descubre esto y dice, ¿por qué te duermes en el suelo? Dice, es que el Señor no quiere que me duerme en su cama. Y dice, ¿cuál Señor? Dice, un viejito, no quiere que me duerma. Dice, todas las noches viene y me dice que es su cama. Entonces yo ya para no despertarme, la inocencia también de la niña, ¿verdad? Pues nunca un fantasma o algo. Dice, entonces yo para que no me despierte, pues de una vez me duermo yo en el suelo, ¿verdad? Y así, pero te digo, tardaron como 15 días en darse cuenta. Después, ya con esto que la niña les dice que venía un viejito y le decía que esa era su cama, bueno, contactan de nueva cuenta a este dueño de esta tienda de antigüedades y le dicen, oye, ¿sabes qué? Está pasando esto con la recámara, con la cama que nos regalaste, que nos vendiste para la niña. Claro. Dice, ¿a quién le perteneció? Dice, déjame investigo a quién le perteneció. Y pues fíjate, Eduardo, que lo que él descubre, de hecho yo vi la fotografía, esa cama, como habíamos dicho en un principio, no era una cama de una cuna, no era una cama individual, era una cama hecha a la medida. Especial. Bueno, la fotografía que él consiguió es de un señor, un viejito, que lo velaron en esa cama, que era la cama de él, era un señor muy chaparrito. Entonces la cama estaba hecha a la medida de este señor. Especial. De hecho, cuando muere, ahí fue velado en esa cama y es la fotografía que a mí me enseñaron. Entonces la energía todavía estaba allí impregnada de este hombre que, te digo, pues mandó a hacer la cama a su medida y resulta que pues no podía haber a alguien más, ¿no? Pues la cama fue regresada a la tienda de antigüedades. Claro. Y me platica el dueño que dice, él es muy cuidadoso en sus cosas, dice, siempre la tenía bien tendida, con una colcha arriba de la cama, una colcha blanca, y siempre amanecía la colcha como si alguien se hubiera acostado en esa cama. Sí, fíjate, o sea, como tú me lo comentas, el que fue hecha a la medida de este señor incluso agrega un poco más de carga emocional hacia ella, ¿no? Porque directamente fue algo que se creó para él, adecuada para él, y que cuando pues dejó este plano y su cama fue vendida, incluso seguía pues apareciendo, seguía sintiéndolo de su propiedad, aunque él ya no estaba aquí, y manifestándose ante la presencia de una niña que, como bien lo comentas, pues la inocencia de ella no lo veía como algo malo o como algo paranormal, simplemente decía, no me deja el Señor acostarme en su cama. Exacto. ¿No? Porque incluso ella lo decía, su cama. Esto es bastante fuerte. Ajá. Sí, y hay varias historias, fíjate, Eduardo. En alguna ocasión estuve en el Hospicio Cabañas, en Guadalajara. Ya es que era un orfanato. Cuando deciden quitar el orfanato, que ya no había niños ahí en el Hospicio Cabañas, empiezan a regalar las camas del área de las niñas.
a los trabajadores, ¿verdad? Óiganse ustedes a instituciones inclusive que necesitaran esas camas. Y a los mismos trabajadores, oye, si tú necesitas una cama en tu casa, llévatela, las que ocupes. Una señora trabajaba ahí y decide llevarse una cama para su hija. Entonces, pues el señor la pintó, la restauró y era la cama para la niña. Pues ya estamos hablando de una niña de algunos 12 años. Entonces la niña le decía a la mamá, mamá, no duermo, es que la niña no me deja dormir. La niña dice que es su cama. Entonces yo ya estoy bien cansada, me duermo en la escuela. Y la mamá pues no le hacía tanto caso, le decía, dígale a esa huerca chiflada que no es su cama, que ya la cama está aquí en nuestra casa y ahora esa cama te pertenece a ti, que a mí me la regalaron. Y la niña al día siguiente decía, no, mamá dice que no es una huerca chiflada, que ella se llama Rosita. Entonces ya sabía hasta el nombre de la niña. Sí. Exactamente, entonces ya la niña decía, la hija de la señora, mamá, es imposible dormir ahí, es que viene esa niña y me dice que es su cama. Y llega el señor y dice, pues ¿de qué están hablando? Dice, no, papá, es que hay una niña que se aparece. ¿Cómo? Que no me habían dicho a mí nada. Y la señora decía, son ideas de esta huerca que yo creo que quiere una cama nueva, quiere una recámara nueva. No, mamá, es la verdad, en serio, no me deja dormir. Y el señor cuenta la historia que el señor dijo, ahorita voy a arreglar eso con esa niña, a ver de quién es esa cama. Dicen que el señor abrió la puerta de la recámara de su hija, no sé qué vio el señor, nadie sabe qué vio, cayó fulminado de un infarto el señor, pero con la cara de terror. ¿Qué vio? No lo sabemos. Fíjate. Pero inmediatamente cuando él dice, yo voy a reclamarle a esa niña que está ahí, es más, la voy a correr de la casa, abre la puerta, la expresión de terror y cae fulminado el señor. Claro. No, y esto que lo comentas podemos ver igual el constante de que son estas apariciones como más constante con los niños, ¿no? Directamente son como más sensibles a estos temas, a poder ver a lo mejor cosas que uno como adulto no pueden ver, pero a lo mejor si ponemos un poquito más de atención o somos un poquito más susceptibles, se pueden escuchar o se pueden ver cosas pues raras, ¿no? De pronto la hora en la que estos espíritus hacen presencia o tienen como los portales más abiertos, siempre se conoce que es por la madrugada, ¿no? Tipo 3 de la mañana, justo cuando todos los seres de este plano estamos como dormidos o estamos en una pose de relajación, digámoslo así, cuando se hace más presente estos fenómenos paranormales. Justo la primera historia que comparten con nosotros tiene que ver con esto, y lo que llama la atención acá es que no fue cuestión o no fue el involucrado un niño, sino ya fue un suscriptor de nuestro canal, pues que ya es de una edad adulta, una edad tampoco digamos tan grande, pero sí ya no es un infante, ¿no? De esta cuestión. Y esta historia tiene que ver con un radio antiguo de 1953, un radio me parece que de la marca Philips, de estos radios que todavía eran de bulbos y que en el dial o el cuadrante todavía tenían iluminado y tenían la aguja justo cuando tú la movías pues iba cambiando, ¿no? De estaciones. Él nos cuenta que una vez fue al mercado de la Roma, esta colonia donde hay muchas casas antiguas, y que obviamente las personas que se dedican a comprar lo usado para luego revenderlo, pues están en busca de estas antigüedades. Nos cuenta que un vendedor tenía este radio en su poder, que a él le llamó bastante la atención, justo por el color, porque era la antigüedad, pues funcional todavía en estos días, todavía podías escuchar emisoras en la radio, y nos comenta que decidió comprarlo, llevárselo a su casa por un precio pues relativamente bajo para la antigüedad que tenía. El señor que se lo vendió le comentaba que el radio únicamente agarraba
me parece que una estación, y que todo lo demás era estática, pura estática. Entonces nos cuenta nuestro suscriptor que se lo lleva a su casa, lo pone en una repisa muy bonita, lo prende y efectivamente solamente agarraba una estación. A lo cual pues a él no se le hizo raro, justo porque decía pues es un aparato antiguo, a lo mejor le falla la antena, a lo mejor no le sirve tal cosa, tal bulbo, ¿no? Pues bueno, de decoración está bastante bonito y lo puedo dejar sintonizado en esa estación. Y nos cuenta que justo por la noche él escuchó esta frecuencia de este radio en la estática. Muy bien, sabemos que cuando se escucha la estática pues no se oye ningún tipo de palabras o ningún tipo de música, o sea, pura estática como tal. Entonces esto lo hizo a él bajar de su habitación para ver, porque de pronto dijo lo de haber dejado conectado o lo de haber dejado prendido y solamente bajé el volumen, ¿no? Entonces cuando él bajó y vio que estaba pues completamente apagado, completamente la perilla pues sí en off, se le hizo sospechoso. Pero dijo, bueno, a lo mejor la perilla está fallando, lo desconecto. Lo desconectó y ya no pasó más nada. Al siguiente día se repitió lo mismo, la estática a las 3 de la mañana, y nos platica que fue justo así por un periodo de una semana. Únicamente estática, lo apagaba y no pasaba nada. Hasta que la segunda semana volvió a pasar lo mismo, estática a las 3 de la mañana, pero que justo cuando él iba bajando alcanzó a escuchar como del radio salía un grito. Justo en la estática, o sea, en este pues sonido que ya tenía bien identificado él, que nunca antes había sonado ningún tipo de palabra o no habían emitido ningún tipo de mensaje, escuchó un grito de una mujer que fue bastante fuerte, o sea, algo que pues sí, obviamente identificas luego cuando es el grito de alguien, y que después del grito el radio se apagó. Ya no se escuchó estática, ya no se escuchó nada, se apagó. Nos comenta que así fue por un periodo de una semana más, hasta que él decide, obviamente, pues ya venderlo, regresarlo hacia el bazar donde él lo había comprado. Nos comenta, obviamente, que con cada noche que él escuchaba este grito, pues se le erizaba la piel, le daba muchísimo miedo bajar a la sala donde lo tenía y desconectarlo, porque pues sí, el escuchar eso dentro de tu sala, dentro de tu casa, y luego a la hora que era escuchado, pues no es nada grato. Y nos comenta que obviamente pues ya después de 2 semanas sufriendo de esto, lo envolvió, lo llevó de nuevo hacia el vendedor que se lo había vendido, hacia este bazar, pero que para su sorpresa pues ya no encontró el puesto del que se lo habían vendido. Entonces él preguntó a varios de sus compañeros del bazar si conocían al señor, le decían que sí, que el señor ya tenía mucho tiempo vendiendo en este bazar, pero que pues ya no había ido desde hace 2 semanas, justo cuando le había vendido el radio a nuestro suscriptor. Él nos comenta que pues al ver esto intentó venderlo en otros puestos, pero pues mucha gente no lo quería comprar porque pues no estaban dedicadas a los radios o no se dedicaban a arreglar radios antiguos, otros nada más vendían discos. Por el giro de sus puestos no lo compraron. Nos comenta que dijo, bueno, voy a darle otra oportunidad, tal vez si no lo conecto no pase esto, ¿no? Se lo volvió a llevar a su casa. Al dejarlo en el mismo lugar, pues se repitió la historia a las 3 de la mañana, volvió a sonar la estática, desconectado el aparato, que fue cuando más le dio pues miedo, nos comenta en el correo que nos mandó, y decidió salir a esa hora, lo metió en una bolsa de plástico negra y decidió salir a tirarlo a los contenedores que tenía él pues a la mano en su fraccionamiento, lo tiró a la basura y nos contó que a partir de ahí pues ya podía dormir libremente, no tenía como ningún problema. Al día siguiente de que él lo tira, nos comenta que salió hacia su trabajo. Así, tenía que pasar por los contenedores donde él había dejado esta bolsa negra y para su sorpresa pues ya no estaba la bolsa, se lo habían llevado. Entonces pues él sintió algo de alivio y un poco de intriga al saber que pues este artículo ya estaba lejos o que se lo había llevado a lo mejor un pepenador,
venderlo, o no sé, alguien que lo vio bueno, incluso las personas que recogen pues la basura lo vieron y les había gustado. Total que pues él nos dice, al final se sintió aliviado, y como era una persona que constantemente acudía a bazares de antigüedades a comprar dichas pues cosas, discos, radios, todo lo que tenga que ver con la música, nos comenta que en una de sus visitas a otro bazar por la colonia Doctores, me parece, le pareció ver el radio. Incluso lo identificó porque la primera noche que él se lo llevó, al estarlo limpiando, le hizo un rasguño, una grieta en la parte de arriba, y al ir a este bazar nos comenta que vio incluso esa grieta en el radio. Entonces, a partir de ahí, pues sí, ya nos acerca a los lugares donde puedan vender radios, donde vendan aparatos que puedan ocasionar o que puedan enfocar estas psicofonías, que al final de cuentas fue lo que pues le pasó a él. El radio captaba alguna psicofonía que incluso no sabemos si este grito o este ente está dentro de su casa o específicamente tenía que ver con el radio, Santiago. Oye, muy interesante, Eduardo. Yo pienso que a lo mejor esa energía o ese fantasma estaba en su casa. Y gracias a este aparato que últimamente se están utilizando para captar ese tipo de psicofonías, las televisiones antiguas, ¿verdad?, que ya no son digitales, también se usan para captar esto. Yo pienso que el radio fue un canal de comunicación entre lo que está ahí en su casa, pero no sé, a lo mejor pudo haber sido investigar qué sucedió en esa casa. Sí, o tal vez esa energía hacer otras cosas. Claro, porque justo como te lo comento, el aparato comenzaba incluso a sonar aunque estuviera desconectado. Y sí, fue algo que nosotros en cuanto leímos el correo pensamos que justo el ente podría encontrarse en la casa del suscriptor. Y obviamente los aparatos antiguos, a lo mejor con la tecnología que tenían anteriormente, eran más receptivos a este tipo de psicofonías, a este tipo de manifestaciones de los entes, porque pues los artículos nuevos, digámoslo, no sé si por los componentes o estas cuestiones, no logran captar muchas veces lo que son, pues sí, estas presencias, ¿no? Directamente, incluso hoy en día para todos los que son investigadores paranormales, para todos los que son exploradores urbanos, me parece que hay aparatos especiales para captar psicofonías, para captar justo si hay algún ente y poder captar las manifestaciones directamente. Ajá, sí, está el Spirit Box. Exacto. Que son frecuencias, son frecuencias. Lo que se maneja este Spirit Box escaneando varias escalas y salen esas voces, ¿no? Nombres, y que muchas veces al investigar un lugar pues te dicen, oye, aquí vivía una señora que se llama María, y pones a funcionar el Spirit Box y ahí sale el nombre de María, ¿no? ¿Quién está aquí con nosotros? María. Dice, caray. Y te digo, son al fin de cabo son frecuencias. Pero sí, hay que tener mucho cuidado, Eduardo, con lo que se compra en los bazares. No sabemos a quién le pertenecieron también. Hay que tener preocupación por todo eso. Fíjate que me estoy acordando de otra historia, pero esta sí está más, ya no era un fantasma de un señor ni de una niña. Muchas veces hay que tener cuidado con lo que adquirimos en los bazares, inclusive con lo que nos regalan, porque no sabemos a quién le pertenecieron. Y muchas veces en este tipo de tianguis, de mercaditos, de pulgas, se da esto, ¿no, Eduardo? Que vas y lo compras, dices, oye, pero casi me lo regalaron. Pero ya más que nada el dueño a lo mejor conoce la historia y dice, lo que quiero es que se lo lleve, ¿verdad? Claro. Que me libre a mí de todo esto. Fíjate que me estoy acordando de una historia, pero no tiene que ver, es algo más fuerte. Está relacionado también con una cama. Está relacionado con esto, pero no era fantasma de una persona, sino ya estamos hablando de un ser de oscuridad. ¿Qué sucede? Un joven universitario me contactó y me dice, Santiago, te quiero contar lo que acaba de pasar en mi casa hace una semana.
Dice, mi mamá murió ya hace algún tiempo, vivimos mi papá y yo. Mi papá es de esos hombres, pues a la antigua, ¿verdad? Que es toda una autoridad, que yo le hablo de usted y así, ¿no? Dijo, fíjate que adquirió adquirió una cama de latón, de esas antiguas, esas brillosas, ¿verdad? Que las pules muy bien. Él adquirió una cama de esas, la compró en un mercadito de una colonia. Y resulta que, bueno, acá les decimos mercaditos, ¿verdad? Allá ustedes le dicen tianguis, acá son mercaditos. Y mercaditos bastante grandes también. Bueno, él adquiere esa cama y la mete a su recámara. Dijo, yo le ayudé, la pulimos, muy bonita la cama, muy antigua, por cierto. Y resulta, dijo Santiago, la recámara de mi papá siempre cerrada. Y pues no, es una autoridad, yo no podía entrar a la recámara de mi papá ni nada, o sea, él estaba estudiando para algunos exámenes finales de la universidad y entonces pues yo escuchaba ciertos ruidos en la recámara de mi papá cuando él descansaba y dije, no, pues sabe qué, pues no, ni atreverme a preguntar, ¿verdad? Si él no me dice algo, pues yo no le voy a preguntar. Lo que sí me di cuenta que las imágenes religiosas, dice, que teníamos, porque mi mamá era muy religiosa, mi mamá, las imágenes religiosas que teníamos en la sala, en ciertos altares, fueron desapareciendo. O sea, fueron desapareciendo. Dijo, dije, a lo mejor mi papá se está cambiando de religión, pero pues no lo puedo yo cuestionar, ¿verdad?, sobre eso, porque vamos a salir de pleito. Lo dejé pasar. Claro. Dice, ya no había en la casa una imagen religiosa, ya no había nada, ni imagen de bulto, ni cuadros, nada. Dije, no, pues así, dijo, me di cuenta yo de eso, Santiago, y al siguiente día cenando, me dice mi padre, ¿sabes qué? Hoy quiero que te duermas conmigo. ¿Por qué, papá? Tú no preguntes, hoy te duermes conmigo. Oh, pues está bien, ¿verdad? Está bien. Dijo Santiago, voy entrando a la recámara de mi papá. Ahí estaban todas las imágenes religiosas que estaban en la casa, en la recámara del papá. Había veladoras encendidas. Y yo, papá, ¿pero qué está pasando? No preguntes nada. Tú, vamos a acostarnos, vamos a dormirnos. Pues está bien. Dice, pero era algo bien extraño. Era algo muy, muy extraño ver todas las imágenes. Imagínate esa imagen, ver todos esos santos ahí en la recámara de mi papá con las veladoras encendidas y todo. Pues, ¿qué está pasando? Y más con la autoridad de tu papá que decía, usted no pregunte, usted acuéstese. Pues bueno, dijo Santiago, pues me quedé dormido. Tenía varias desveladas con la cuestión de los exámenes y todo eso, yo me quedé dormido. Dijo, en la madrugada, más o menos como 3:30, que sabemos que es la hora del mal, dijo, mi papá me despierta, pero así, o sea, bruscamente. Dice, despierta, hijo. Dice, oye, yo desperté, Santiago, estaba profundamente dormido, despierto. Lo que no se me olvida era un aroma como de un toro, como de un animal, un aroma muy fea. Y mi papá gritando, ¿lo ves? ¿Lo ves? Pues veo que yo no veo nada. Dijo, en eso siento cómo me agarran de la playera, Santiago, y me levanto una fuerza impresionante y veo a un ser con cuernos que olía muy feo. Y dice, Santiago, imagínate la escena, yo arriba de la cama, ese ser agarrándome la camisa, me tenía en el aire, y mi papá a un lado gritando, ¿verdad que sí existe? ¿Verdad que tú también lo ves? ¿Verdad que tú estás viendo lo que yo veo, lo que me atormenta todas estas noches? Dijo Santiago, pues yo me acordé de las oraciones de mi mamá y cerré los ojos y me puse a rezar. Yo dije, no sé qué va a pasar aquí. Me puse a rezar, en eso ese ser me suelta, caigo sobre la cama y desaparece ese ser. Dijo, entonces ya allí yo entendí
los ruidos que yo escuchaba en la noche en la recámara de mi padre, la presencia de tantas imágenes religiosas también, las veladoras, o sea, era una lucha constante. Entonces, este joven le dice, papá, ¿desde cuándo empezó a suceder esto? Dijo, desde que compramos la cama, desde que compré la cama. Santiago, al día siguiente fuimos y la vendimos al mismo mercadito, no con el mismo que nos la vendió, ahí la vendimos. Dijo, ya no supimos qué pasó con eso. Pero te digo, estos artefactos guardan a veces este tipo de energías, Eduardo, Claro. que yo me he topado en un caso